Acompáñeme rápido a Marco capítulo 8 versículo del 1 al 21. ¿Tiene allí? Marco capítulo 8 versículo del 1 al 21. Dice: en esos días se reunió otra, diga conmigo otra, porque algunos comentaristas mentirosos han dicho que este milagro es el mismo que él hizo anteriormente. No, no es el mismo milagro, es otro milagro, repetido pero otro, en un escenario diferente. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Esto que estamos haciendo es orar, así que usted está llenando copas de los santos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio ¿a quién? Quienes repartieron el pan a toda la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Recuerde que esto que hice aquí es porque al final vamos a terminar llenando las copas de los santos con lo que Dios nos va a proveer en este día. Para que tenga una idea, cuando se distraiga en la oración, cuando se detenga al orar, cuando esté mirando el reloj, recuerde que hay una copa que tiene que llenar con oraciones para que llegue una respuesta. Ese día, dice, inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron ¿a qué? A discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Qué atrevidos, ¿verdad? Cuando Jesús oyó esto, pero yo creo que no es un suspiro como que, como de amor. Yo creo que más bien es como un suspiro de aquellos que usted ha tenido en algunas ocasiones. ¿Lo recuerda? Suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Está hablando de la generación de los fariseos. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada ¿de qué? De pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Tienen el corazón demasiado endurecido. De nuevo, tienen el corazón demasiado endurecido. Les está diciendo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿Usted no le recuerda esto a un pasaje o a muchos pasajes de la palabra de Dios?
cuando habla de la idolatría, de las estatuas, de las imágenes, porque nosotros no adoramos imágenes. La palabra de Dios nos enseña que no nos podemos hacer imagen y semejanza de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de ella. Nosotros no adoramos imágenes. Pero cuando en la palabra de Dios se refiere a las imágenes, le dice a las personas: ¿para qué ustedes adoran una imagen que tiene ojos y no ven? Tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Está hablando acerca de imágenes hechas por la mano del hombre, de madera, de barro. Y aquí está corrigiendo, exhortando a los discípulos, diciéndoles: ustedes se parecen, porque ¿qué tiene un ídolo? No tiene corazón. ¿Qué les está diciendo a ellos? Un corazón endurecido no funciona, no es vital. Y aquí les está llevando a sus propios discípulos a la imagen de que ellos se parecen a una estatua. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, les pregunta: ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Y ya, no les dijo nada más. Solo les dijo eso. 2 milagros. No es común que la Biblia repita acerca de 2 milagros. En ese momento, aquí Jesús les está recordando del milagro de los 5,000 y del milagro de ¿qué? De los 4,000. Son 2 escenarios totalmente diferentes. Uno fueron, ¿cuántos panes? 5 panes. No, el primero fue 5 panes y 2 peces. Alimentaron a más de 5,000 personas. Esto fue a la orilla del mar de Galilea. Ahora los está alimentando ¿con qué? Con 7 panes y algunos pececitos. Y les está diciendo que se pueden sentar, que se pueden recostar. O sea, son 2 escenarios totalmente diferentes. Pero aquí Jesús tiene una intención al repetir estos 2 milagros a sus discípulos para que ellos recordaran. Así que los discípulos en ese momento, Jesús les dice: ustedes tienen poca memoria porque se han olvidado de lo que yo he hecho anteriormente. Y la poca memoria lleva a la duda. Y la duda lleva a la incredulidad. Lo que ellos están recibiendo de parte de Jesús es protección. Porque Jesús les está diciendo: si ustedes continúan teniendo poca memoria, si ustedes continúan guiándose hacia la incredulidad, van a llegar a la duda, y cuando lleguen a la duda me van a negar a mí. Yo les he demostrado a ustedes que en situaciones donde hay una necesidad, yo puedo manifestar mi gloria, puedo manifestar milagros, puedo suplir las necesidades. Pero si llega un día la necesidad y ustedes tienen poca memoria, esa poca memoria los va a llevar ¿hacia qué? La incredulidad. Y esa incredulidad los va a guiar hacia la duda. Y la duda los va a hacer apartar de la fe, los va a separar de mí. Así que les dijo: ustedes no recuerdan nada. Primero, ¿por qué Jesús les da panes y peces a ellos en el primer milagro de los 5,000, de los 4,000? Aunque fueron más de 5,000 y 4,000, porque no contaban mujeres ni niños. Porque Jesús le quiere enseñar a la nación de Israel que Él sabe la situación por la que ellos están pasando en ese tiempo. Porque Jesús tiene compasión de ellos. Él les dijo: si nosotros los despedimos, ya llevan muchos días siguiéndonos, más de 3 días. Si nosotros llegamos a despedirlos, ¿ellos van a qué? ¿Con hambre? Si los despedimos con hambre, ¿van a qué? Van a desmayar. Y Él dijo: teniendo compasión de ellos, porque Él no los quería despedir. Hoy Dios no quiere despedirlo a usted de este lugar cuando termine la conferencia con hambre. Porque si usted se va con hambre de este lugar, usted allá afuera va a desmayar.
Así que Jesús lo trajo aquí, a este lugar, a usted, porque tiene compasión de usted, porque Él lo quiere proteger, porque nos congregamos, porque nos reunimos, porque Él nos quiere librar de la falta de memoria, Él nos quiere librar de la incredulidad, Él nos quiere librar de la duda que nos aparta de la fe, que nos separa de Él. ¿Qué significa la palabra compasión? Que en el corazón, está manifestando que en el corazón de Jesús había dolor por los hombres, tenía angustia por las necesidades de ellos, y por eso Él a los que le siguen les tiene compasión. ¿Y qué significa la palabra compasión? Compasión es sufrir con. Eso significa la palabra compasión. Sufrir con. Es el sentimiento que surge al presenciar el dolor de otra persona. Y esa compasión lleva a que alguien alivie el dolor y el sufrimiento de otro. Y cuanto más cerca estamos de esa persona que está sufriendo, más compasión vamos a sentir, porque vamos a presenciar el sufrimiento que tiene y vamos a querer aliviar el dolor que está llevando en ese momento. Por eso Jesús a los que le sigue le siente compasión. ¿Qué es compasión? Es el deseo profundo de liberar a una persona del sufrimiento. Así que Jesús vio a todas estas personas que le seguían y tuvo compasión de ellos, porque Él estaba presenciando el sufrimiento de ellos, porque Él quería liberarlos a ellos del sufrimiento que los estaba atando y no les permitía avanzar y desarrollar el propósito que Él les había entregado. La Biblia describe la palabra compasión con su raíz en el hebreo raján, que significa mostrar misericordia. Misericordia viene de la raíz del hebreo raján, misericordia. ¿Pero qué significa compasión? El sentimiento que surge al presenciar el dolor y el sufrimiento de alguien más. ¿Qué es compasión? El sentimiento que surge al presenciar, al estar cerca, al estar al lado, el dolor de alguien más. ¿Y Jesús estaba con quién? Estaba con ellos, con las multitudes, no solo con los discípulos, con las multitudes, y dijo: tengo compasión de ellos, no los puedo enviar a casa porque van a desmayar, ellos tienen hambre y están cansados, y yo quiero liberarlos a ellos del sufrimiento que los está atando. Salmo capítulo 23, versículo 6, en la Reina Valera 1960. ¿Qué nos enseña aquí el profeta David? Ciertamente la compasión. O sea, David estaba diciendo: Él me quiere liberar del dolor, de la angustia, de la necesidad. ¿Por qué? Porque Él está a mi lado y Él está presenciando lo que me ata y me quiere liberar de ese sufrimiento. No lo entienda en su razón y en su mente como para lograr capturar una enseñanza. Entiéndalo para su vida, para que camine con ello. Tenemos un Dios que está presenciando nuestro sufrimiento y nuestra necesidad, y tiene compasión porque surge el deseo profundo de liberarnos del sufrimiento y de la necesidad que nos ata. Por eso David dijo: ciertamente la compasión, ciertamente Él va a presenciar mi necesidad, mi sufrimiento todos los días. Todos los que vamos, iglesia, entiéndalo para que pueda caminar en esa verdad y no vaya a desmayar cuando vengan las situaciones difíciles. David estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida y él dijo: el raján, la misericordia, me va a liberar.
del sufrimiento, de la angustia, de la necesidad. Me va a liberar del dolor. ¿Por qué? Porque Él está presenciando. Él tiene un corazón y Él está presenciando lo que yo estoy viviendo. Nunca venga a decir esas palabras desgastadas de pensamientos de hombres que dicen: nadie sabe lo que yo estoy viviendo, nadie sabe lo que yo estoy sufriendo, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, nadie entiende mi dolor y mi sufrimiento. Mentira del diablo que se tiene que destruir. Porque yo sí tengo a alguien que está presenciando mis momentos de sufrimiento, de dolor, de necesidad y de angustia. Nadie sabe lo que yo vivo. Nadie está en mis zapatos para entender por lo que yo estoy pasando. Mentira del diablo. Porque el profeta David dijo: ciertamente la compasión, el que presencia mi dolor, está viendo por lo que estoy pasando, y Él me va a liberar del sufrimiento que me ata. ¿Qué significa la palabra compasión? El sentimiento que surge porque nuestro Dios tiene corazón y a Él también le surgen sentimientos. Es que yo estoy aquí sufriendo solo. Cuando usted sufre, Él también tiene corazón y a Él le surge un sentimiento de compasión porque está presenciando sufrimiento, dolor y necesidad. Así que cuando Él dice: yo tengo compasión de ellos, yo estoy presenciando la necesidad y el problema de ellos. Ubiquémonos históricamente en lo que estaba pasando la nación de Israel en ese momento. Viene Jesús haciendo milagros y señales. Viene Él como la señal del Mesías esperado, aquel que iba a resolver las situaciones difíciles de ellos. Y Jesús tiene compasión de ellos, porque eran miles de personas los que le seguían, pero no todos ellos tenían recursos como para ir a comprar comida o traer comida para seguir a Jesucristo en medio del desierto. En ese momento ellos estaban bajo el gobierno de un emperador romano que los estaba oprimiendo, un emperador pagano. Quien los gobernaba en Israel, Herodes, pagano y vendido a Roma también. Él ya estaba teniendo compasión de ellos. En ese momento ellos estaban bajo un sistema religioso legalista de los fariseos, porque habían abandonado a Dios. Así que Jesucristo sabía muy bien la posición en la que ellos se encontraban. Tenían una necesidad emocional y tenían una necesidad física también. Física porque los gobernantes paganos de ese tiempo los estaban oprimiendo a ellos, y emocionalmente también porque se habían apartado de Dios y solamente los estaban guiando mandamientos de hombres. ¿Me sigue? Está esperando que Jesús pueda presenciar su dolor. Así que Él sabía sus necesidades, y con ese pan estaba supliéndole a ellos físicamente, pero también emocionalmente. ¿Por qué físicamente? Porque les estaba enseñando que de 7 panes y algunos peces, cuando se tienen en la mano de alguien que tiene compasión de ellos, se pueden multiplicar. Les estaba Jesús enseñando a ellos a multiplicar. En ese tiempo había pobreza, los taxes eran demasiado altos, los impuestos de parte de Roma y de los mismos judíos legalistas y fariseos de ese tiempo eran demasiado altos. Ellos no tenían dinero para sobrevivir, y Él les estaba enseñando el secreto de supervivencia. Les estaba mostrando cómo se puede multiplicar panes y peces en medio de las circunstancias difíciles. No solamente les estaba dando de comer, estaba sanando las economías de ellos. Les estaba diciendo: no hay problema, si los impuestos son muy altos de parte de Roma y de parte de los de su nación, no se preocupen, siempre habrá pan en la mesa, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No solamente les estaba dando un lunch, les estaba librando de la escasez y de la necesidad también. Y los estaba librando de un sistema religioso legalista que los oprimía y no les permitía tener acceso a la palabra de Dios. Así que les estaba dando mucho más que pan. Estaba sanando sus emociones y estaba sanando la economía de ellos.
Mire lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 8. Todos comieron. ¿Cuánto qué? O sea, no había nada. Y luego de que Jesús decreta una palabra sobre el pan y los peces, se multiplica de tal manera que hay abundancia, sobreabundancia. Las personas comen. ¿Las personas qué? Comen. Yo sé que el día de hoy, los que somos agradecidos con Dios, comemos y nos sobra. Yo le voy a decir algo. Es una mentira que una persona diga que no quiere tener prosperidad. Es una mentira. Todos queremos tener prosperidad. ¿Y por qué queremos tener prosperidad? Porque queremos compartir con los demás. Porque sentimos compasión con los que están a punto de desmayar. Aquel que dice que no quiere prosperidad es un egoísta, porque solamente quiere tener para suplir sus necesidades. Pero aquellos que quieren prosperidad saben que quieren para ellos, pero que les sobre también para darle a los demás. Así que no venga con historias de que las personas dicen allá afuera: oh, eso es un evangelio de dinero y de prosperidad. Solamente dígale: mentiroso, usted también quiere prosperidad. Y segundo, nosotros no hablamos de prosperidad sino obediencia, porque es la obediencia la que nos trae la prosperidad. Jesús sabía multiplicar porque era obediente a la palabra, y aquellos que les enseñó a multiplicar tenían que ser obedientes para que se les multiplicara. Pero la prosperidad me lleva a tener generosidad. La prosperidad me lleva a compartir con los demás. Deje esa mentira que donde comen uno, comen 10. Pues va a comer uno bien y los otros 10 mejor que pasen hambre. No, donde comen uno, comen 10. Imagina comida para uno y repartirla entre 10, todos quedan con hambre. ¿O usted no estuvo en su casa pequeño cuando había escasez de alimentos y tenían que partir un arroz para 5 de su casa y usted estaba desnutrido, lleno de lombrices y con hambre? Y usted decía: mamá, qué felicidad, qué bueno que usted partió ese grano de arroz para nosotros 5, la familia tan linda, unida en esos tiempos, pasando hambre, pasando necesidad. Pero qué tiempos tan lindos cuando todos dormíamos en la misma cama. Qué maravilla, ¿no? Qué calor, qué estrechez, qué escasez, qué pobreza. Porque hoy en día yo veo que no tengo que compartir un grano de arroz, que cada uno tiene su plato de arroz, que cada uno tiene su cama y todavía tenemos una familia y la pasamos muy bien y disfrutamos. ¿Qué son esas ideas que el diablo le metió al hombre en la cabeza y comenzó a vivir por esos principios? ¿O no quedaba usted con hambre cuando que tenían que partir un grano de arroz en la casa? No tenía que ir usted a velarle al vecino para que le diera de comer. No tenía luego que sus padres pasar una vergüenza para pedir fiado en la tienda o en el lugar donde, en la bodega, para que le fiaran. No tenían luego que cambiarse de casa porque no tenían con qué pagar la renta y se tenían que esconder. No tenían que hacer las mudanzas en la noche para que el dueño de la casa en el día no los fuera a ver. Y usted dice que qué bonito esos tiempos donde la familia estaba reunida y compartía. No, qué bueno los tiempos donde aprendemos a obedecer, y en la obediencia hay prosperidad, y en la obediencia podemos crecer y podemos avanzar. Ay, algunos dijeron: ¿y yo que repetí tanto eso? Pues pídale perdón a Dios. No es evangelio de la prosperidad, es obediencia. Si es así, que era mejor todo tiempo pasado, usted no quiere un futuro para sus generaciones ni sus hijos. Si todo tiempo pasado fue mejor, usted quiere regresar a la forma en que vivía antes. Usted quiere regresar al país de donde vino y vivir como vivía allá. No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no todo tiempo pasado fue mejor, porque el reino de Dios es aquí y es ahora. Y yo no quiero que mis hijos vayan a pasar por la misma escasez y necesidad para que yo pueda decirles que ahí hay amor y unidad. Yo quiero que puedan tener prosperidad, obediencia, prosperidad y abundancia, y puedan todavía vivir en dimensiones de amor. Amén. ¿Me sigue? Diga: panes y peces. Y dice que comió y sobró. ¿Cuántos aquí quieren ir a la tienda, al almacén, no sé, al dealer, al banco, y que usted pueda sacar del bolsillo y diga: pagué y me sobró? Bueno, con los 4 o 5 que están aquí,
nos vamos a ir un día a un restaurante porque ustedes son generosos, a los demás no. ¿Usted quiere tener y que le sobre? Yo también quiero tener y que me sobre. Y no solamente pan de este mundo, sino pan del cielo también. Algunos dicen, pero ¿para qué se mete usted tanto con Dios? Es que cuando yo me meto con Dios me sobra. Es que el que no se mete con Dios no predica este evangelio. El que no se mete con Dios no corrige, no exhorta, no enseña, no disipula, no forma a las personas. El que no se mete con Dios, cuando usted habla con Él, habla todas las bobadas que puedan existir en el mundo, pero menos palabras de sabiduría que provienen de la boca de Dios. Por eso yo me meto con Dios, para que me dé a mí y para que me sobre, para poder hablar con otros de la palabra, para poder impartir vida, liberación, sanidad a la vida de otros. Por eso yo me meto con Dios. Usted se mete a trabajar para que le vaya bien y tenga un buen ingreso. También debería de hacer lo mismo, meterse con Dios para que tenga un buen ingreso también y pueda ayudar a los que están a su alrededor. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene. Así que el que se mete con Dios le sobra. Por eso algunos dicen, pastor, ¿y usted todo el tiempo está hablando de las cosas de Dios? Sí, es que a mí me sobra. A mí no, pastor, a mí no me gusta mucho. Es porque usted no se mete mucho con Dios. Por eso no le sobra. Le alcanza apenas como para ya no caer en tentación. Pero por lo demás, hasta ahí llegó. Por eso nos sobra en casa para nuestros hijos. Por eso nos sobra para nuestras generaciones. Por eso nos sobra palabra para las naciones de la tierra. Y nos sobra también para esta nación. ¿Por qué? Porque somos un ministerio que se mete con Dios. Luego dice en Marco 8:14, o sea, les sobró, de todo les sobró. Comieron cuanto quisieron. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Se fueron todos para la barca. ¿Y a los discípulos qué? Se les olvidó. Espere, usted no tenía nada. O sea, no había nada. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos eran, Ricardo? ¿Cuántos panes? 7 panes. ¿Y cuántos peces? Algunos pececitos. Del primer milagro de 5,000, dice los peces. ¿Eran cuántos? 7 panes y algunos pececitos. No tenían. Él sintió compasión por las personas. Jesús oró y hubo un milagro. ¿Y sobraron cuántas canastas? 2 en el primero. Pero en el segundo milagro, 7. O sea, ya eran 2 milagros. A los discípulos se les había olvidado que cuando Dios provee, sobra. En el primero 12, en el segundo ¿qué? Y se fueron para la barca y se les olvidó. ¿Qué se les olvidó? ¿Usted cree que a mí se me va a olvidar después de pasar hambre 7 canastas llenas de comida? ¿Usted cree que yo voy a estar en medio del desierto con Jesús cuando predica? Tenemos hambre, multiplica los panes y los peces. No había nada. Luego sobra. Se llenan 7 canastas. Nos vamos para la barca y me voy para la barca. Y en la barca digo, ay, aquí solo hay un pan. ¿A usted se le van a olvidar después de pasar hambre 7 canastas llenas de comida? No se les va a olvidar. ¿Por qué? Usted lo dice. ¿Cuántas veces no le dice a sus hijos, mi hijo, usted coma? Porque yo recuerdo un día que en mi casa solo había un granito de arroz. A mí no se me olvida. Y por eso usted tiene que... Yo cada vez que estoy disfrutando de algo muy bueno en la vida, algo natural sale de mi interior. Y yo siempre digo estas palabras. ¿Cuáles son? Yo nunca pensé que viviría esta vida. Y siempre me sale. Yo puedo estar en un restaurante y miro y digo, wow, yo nunca pensé que viviera esta vida. Y yo lo repetí tanto que un día, antes de decirlo, Yasua dijo, yo nunca pensé que viviría esta vida. Y allí fui donde yo entendí como que, y yo repito eso todo el tiempo, Yasua. Me dice, sí. Y yo, yo no lo había pensado. ¿Sabe por qué? Porque a mí no se me olvidan las 7 canastas. A mí no se me olvida que no tenía sino 7 panes y algunos pececitos. Y cuando me dicen, y nos vamos para la barca, yo le digo, espere. 1, 2, ¿cuántas lleva Pedro? 4, faltan 3 más, espere. Y subimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se nos olvidan las 7 canastas.
A mí no se me olvida. Yo no sé a usted. O sea, yo no tenía trabajo y no se me olvida las 7 canastas. Yo no tenía una familia y no se me olvidan. Yo no tenía una compañía y no se me olvida. Yo no tenía un llamado de parte de Dios y no se me olvidan. Pero parece ser que el ser humano tiene oídos y no escucha, tiene ojos y no ve, tienen un corazón de piedra. Se les olvida que antes de tener un trabajo, tenían primero a Dios. Y luego de tener el trabajo, como a los discípulos, se les olvida el Dios que suple y el Dios que provee. Yo no me congrego. ¿Y por qué? Porque es que tengo un trabajo. Y no se le olvida que antes del trabajo solo tenía 7 panes y algunos pececitos. No, es que yo ya no busco de Dios como antes. ¿Por qué? Muy ocupado en la familia, pastor. Y no se le olvida que antes tenía 7 panes y algunos pececitos. Hermano, ¿y por qué no se congregó? Es que tengo que hacer algunas reparaciones en la casa, pastor, y el domingo es el único día que me queda libre. Pues madrugue antes de irse a trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y le alcanza para más. Es que no me da tiempo, porque es que se le olvida que antes tenía 7 panes y algunos pececitos. Eso le pasó a los discípulos. Se les olvidó en 2 ocasiones que cuando Jesús da sobra, y que cuando lo que sobra lo tenemos que llevar con nosotros, para que eso nos traiga memoria el Dios que nos libró con compasión del sufrimiento, de la angustia y la necesidad. A los discípulos se le olvidaron las 7 canastas. Algunos con una casa se le olvidan las 7 canastas. Algunos con un título, eso sí que son insoportables. Con un título se les olvida las 7 canastas. Bueno, pastor, ¿usted por qué golpea tanto con lo del título si la pastora tiene un montón de ellos? Porque ella los tiene, pero no es insoportable. Así que téngalos, pero sin ser insoportable. Y no lo digo solamente por los hijos, lo digo por los padres. Oye, hay padres que uno no se los aguanta porque los hijos tienen un título y uno no se los aguanta por el título que tiene el hijo. No se le olvide que antes del título, el trabajo, la familia, todo lo que tenía, solamente había un pan, 7 panes, ¿y qué? Y algunos pececitos. No se le olvide después del carro, que antes de tener carro eran 7 panes. Usted no se le olvida cuando tenía un problema y una preocupación y tenía que caminar a la parada del bus, en la parada del bus esperar que el bus llegara, luego subirse al bus sin aire acondicionado, calor, lleno de gente con problema, con angustia, con sufrimiento ahí en el bus, esperando que el conductor parara, llegar allí, bajarse, tener que subir escaleras o subir algunas pendientes, unas cuestas muy altas o pendientes, o tener que descender por unas pendientes muy bajas, y con todo el dolor, sufrimiento y angustia, y tener que llegar a la casa. Algunos se acuerdan, otros dicen, ¿qué? ¿Yo? No, Uber. Pero ahora qué diferente cuando Dios nos ha bendecido y podemos tener una angustia, un problema y una necesidad, pero le hacemos hacia el carro, nos subimos al carro, prendemos el aire acondicionado, ponemos las adoraciones y nos vamos en el carro orando y llegamos a la casa. ¿Sabe por qué? Porque a ese carro yo le subí las 7 canastas. Porque a ese título le traje las 7 canastas. Porque a esa familia le traje las 7 canastas. Porque a ese ministerio le traje las 7 canastas. Y no se me olvida. Y no se me olvida. ¿Para qué se ponen a discutir con un pan si cuando dejaron 7 canastas? Ahí están los problemas. Se les olvida el milagro que Dios ha hecho con anterioridad en repetidas ocasiones. Y se ponen a discutir por un pan. Hay discusiones, hay necesidades, hay sufrimiento y hay dolor porque trajeron solo un pan y olvidaron las 7 canastas. Salmo 34:10.
¿Cuántos traen un pan? ¿Cuántos traen 7 canastas? Salmo 34:10 dice: hasta los leones jóvenes y fuertes, a veces ¿qué? Pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Jesús no les dijo que si los seguían Él les iba a dar panes y peces. Ellos siguieron a Jesús porque ellos entendieron que ellos se debían a Él. Jesús le dijo a los discípulos: hay que tener compasión de ellos y hay que ayudarlos. Y ellos no sabían ni siquiera qué hacer, porque algunas personas no tienen ni compasión de ellos mismos, ni tienen compasión de los demás. Hay personas que ni conocen sus propias necesidades y por eso no conocen las necesidades de otros. Por eso tenemos que entregarle nuestra vida a Dios, porque Él es el que sabe lo que tiene que suplir conforme a su riqueza y su sabiduría. Esta vida que Dios nos dio es tan grande que nosotros mismos no podemos manejarla y se la tenemos que entregar al autor de la vida para que Él sea quien nos diga cómo nosotros debemos vivir. Pero imagínense todo este escenario. Jesús dice: ¿y hay panes? Los discípulos dirían: en un desierto, Jesús, o sea, no se le ocurre a usted preguntar otra cosa. ¿Por qué no preguntó mejor si había una piña colada en el desierto? ¿Panes en un desierto? ¿Cómo Jesús va a ver un pan en un desierto? ¿Cómo en medio de un dolor, un sufrimiento, una enfermedad, una dificultad, un dolor, va a haber pan? Y Jesús dice: es que en los desiertos es donde yo multiplico panes y peces. Porque cuando yo los saqué de Egipto y estaban en el desierto, yo les hice descender pan del cielo, maná del cielo. Cuando yo mismo estaba en una dificultad, enfrente del diablo, yo no recibí el pan de él, porque yo ya había multiplicado más de 9,000. Con uno no me iba a impresionar el diablo. Con uno lo único que quedan son discusiones. Por eso, diablo, no voy a convertir ese pan, esa piedra en pan, porque con uno siempre hay problemas. Yo voy a multiplicar más de 9,000 panes, diablo mentiroso. Yo no tengo problema por ello. En los medios de los desiertos es donde el pan se presenta, y es donde el pan, en medio del sufrimiento, del dolor y de la angustia, es donde el pan se presenta, y es donde el pan se multiplica. Y Él dijo: a ellos les descendió maná, pan del cielo en el desierto. Yo en medio del desierto me presenté como pan enfrente del diablo, libre ya de sufrimiento, de dolor y de angustias. Y le dijo luego a los discípulos en Juan 6:35: y yo soy el pan de vida que descendió del cielo. A ellos les multiplicó los panes y los peces. A nosotros se nos dio como el pan. A ellos les dio un pan, a nosotros se nos entregó como el pan, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros. Y si los liberó a ellos del sistema de Roma, el sistema pagano de ese mundo, y si sanó sus emociones en ese tiempo, Dios también nos libera de un sistema que oprime, de un sistema pagano que nos quiere condenar, llevándonos a vivir un estilo de vida que Dios no planificó para ninguno de nosotros. Y se presentó como pan para liberarnos de un sistema, y se presentó como pan para sanar también nuestras emociones. Y Juan 6:35, léalo fuerte conmigo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que tiene y no volverá a tener sed jamás. Juan 6:48 al 51. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan es mi carne. Y en medio de la situación más angustiosa de su vida, cuando Jesús se sienta a cenar con sus discípulos, toma el pan y lo parte y les dice: coman de este pan, que este pan los va a liberar del sufrimiento, del dolor y de la angustia, y les va a hacer creer que yo vine para darles vida, y vida en abundancia. Como conclusión, Dios nunca nos va a ver a nosotros y va a decir: si tienen problemas, que ellos los resuelvan por su propia cuenta. No, porque Él tiene compasión, y porque Él está presenciando
los sufrimientos, las angustias y los dolores que podamos vivir. Puede comenzar usted a llenar las copas de los santos y decir: Señor, yo sé que vas a suplir. Yo sé que en medio de este desierto vas a suplir. Yo sé que en medio de las dificultades que me atan, Señor, tú estás allí presenciando mi dolor y me vas a liberar. Comience a llenar las copas de los santos también con agradecimiento y decirle: Señor, cuando había un solo pan, solo había discusión. Cuando se multiplicaron los panes y los peces, Señor, el conflicto se redujo. Señor, perdón porque en muchas ocasiones me subo a la barca y olvido las 7 canastas. Dile: Señor, hoy venimos a orar creyendo que traes sanidad sobre las naciones de la tierra, que traes sanidad sobre las familias. Hoy creemos que libras a los jóvenes de ese sistema del mundo que los oprime y los lleva a vivir estilos de vida que no son conforme a tu voluntad. Hoy oramos, Dios, para que traigas sanidad a los corazones de los esposos, de las esposas, de los hijos. Hoy oramos para que haya sanidad en medio de la congregación, para que haya sanidad en esta tierra. Señor, tú entiendes mi sufrimiento, tú conoces mi dolor, tú sabes mis angustias, pero yo sé, como el profeta David, que la compasión y el bien me seguirán todos los días de mi vida. Yo sé, como David, que el bien... Señor, yo creo que en ese momento solamente tenemos 7 panes y algunos pececitos, pero yo creo, Señor, que tu palabra va a traer una multiplicación. Posiblemente usted hoy está en el desierto, donde se ve solo escasez, donde hay dolor y sufrimiento, pero Jesucristo tiene compasión de ti y no te va a enviar en este día a tu casa sin alimento porque puedes desmayar. Hoy Dios nos trajo a este lugar con un propósito, para que no desmayemos, porque nos dijo que tiene compasión, que surgió un sentimiento en su corazón, que es el deseo de liberarnos del sufrimiento que nos ata. A nuestros hijos y a nuestras generaciones nunca se les olvidará llevar las 7 canastas, porque a nosotros nunca se nos olvidará llevar las 7 canastas también.